las personas. Además, hacían cosas muy originales también. Diseñaron programas informáticos para buscar en todas las bibliotecas públicas de Estados Unidos los libros de criptografía que no habían caído en manos de la NSA. Gilmore, Kapor o Perry son algunos de estos protagonistas, pero no lo son todos. Otro, por ejemplo, es Phil Zimmermann. Este es, en 1991, utilizando los descubrimientos que se habían hecho antes, lanzó al mercado el PGP, el Pretty Good Privacy, para cualquiera de nosotros pudiéramos encriptar nuestros correos electrónicos. Tuvo problemas con Estados Unidos, pero él dijo que, bueno, que él no había sacado la información del país, que era lo que estaba prohibido, que él lo había puesto en Internet y otros lo habían hecho. Quiere decir con esto que poco a poco se fueron abriendo espitas en toda esta historia y al final es lo que os digo, ¿no? Que ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que la criptografía era consustancial a la democracia y que todos teníamos derecho a encriptar nuestras comunicaciones. Y en 1992, otro de los textos muy conocidos en toda esta historia es el manifiesto criptoanarquista de Tim May. No, son textos que, si os interesa esta historia, desde luego son muy recomendables. Y luego os voy a poner otro ejemplo de lo que sucede en este ámbito, ¿no? De estos cyberpunks que ya se estaban organizando. En 1993, 4 estudiantes, Atkins, Grad, Leyland y Lester, asumen un reto. Cuando los Robert, Samir y Adelman publicaron su algoritmo RSA, publicaron un texto encriptado en una revista científica y dijeron, oye, damos 100 pavos, $100 estadounidenses a quien consiga desencriptarlo. Y no se consiguió hasta 1993, cuando a estos estudiantes se les ocurrió juntar la capacidad de cómputo de 1.600 ordenadores a lo largo de todo el país para actuar de forma conjunta e intentar desencriptar el texto que había. Y lo lograron. Y estas eran bueno, el texto que estaba cifrado. Las palabras mágicas es un quebrantahuesos agresivo. Esto es un poco la imagen, ¿no? O sea, te quiero decir que también funciona mucho en Bitcoin, ¿no? Todas esas redes peer-to-peer que se van conectando y van dando capacidad de cómputo a la red, ¿no? Cuando los pececillos no se organizan, pues el pez grande se los come, pero si todos se organizan, se comen al pez grande. Y un ejemplo muy claro también, que yo creo que fue la puntilla en todo este sentido, fue lo que hizo Hal Finney en 1993. Él propuso en los foros Cyberpunks también hackear el navegador Netscape. Y puso en evidencia algo muy importante. Lo consiguió un chaval francés que trabajaba para la administración en computación y un fin de semana puso todos esos ordenadores del Estado a tratar de romper el código de seguridad de Netscape. Y lo logró. Pero puso algo en evidencia fantástico. Y es que Netscape se defendió diciendo, es verdad, nos lo han hackeado en Europa, pero es que en Europa nuestra codificación es de 40 bytes. Eso no hubiera sufrido jamás en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es de 128 bytes. Y entonces puso en evidencia algo, joder, ¿y por qué los Estados Unidos tienen una encriptación tan sofisticada y nosotros los europeos no podemos tenerla? Entonces con esto os digo que se van abriendo espitas en esta muralla y son todos estos los protagonistas que lo van consiguiendo. Finney es además conocido dentro de Bitcoin porque fue la primera persona a la que Satoshi Nakamoto le hizo una transferencia en Bitcoins. Y luego, para citar a otros 4 personajes, porque dentro del movimiento Cyberpunk también estaba la filosofía de hacer un dinero nuevo, un dinero que no dependiera de estados centrales, ¿no? Un dinero soberano, por así decirlo. Y estos son 4 protagonistas en toda esta historia. David Chan, que en 1990 inventa DigiCash, que tuvo cierto auge y grandes multinacionales quisieron comprarles las patentes, pero falla por 2 motivos, que os explicaré un pelín más adelante. Adam Back propone el hashcash, que era una cosa muy interesante, que era para evitar el spam en los correos electrónicos. Es decir, si tú querías enviar un correo electrónico, tu computador tenía que hacer un pequeño cálculo. No pasa nada, era asumible. Si enviabas 10 también, pero si querías enviar 10.000 correos electrónicos, tu computador tendría que estar mucho tiempo intentando resolver todos esos problemas las soluciones a los problemas matemáticos que le incorporaba. Nick Szabo es otro de los protagonistas que ya en 1997 esboza el concepto de contrato inteligente al que hacía referencia a Gabriela O'Way. Y os decía que Chan falló por 2 motivos. Bueno, esto es un poco... Vale, es que... ¿Por qué os he contado todo esto? Insisto, porque la idea es muy importante desde mi punto de vista y creo que es fundamental para entender un poco qué es blockchain, o cómo surge Bitcoin y de dónde viene, ¿no?
Es decir, estos son más de 40 años de investigaciones, como estamos viendo. Es decir, el gran mérito de Satoshi Nakamoto no fue levantarse un día y decir, joder, hoy voy a inventarme una moneda. No. Fue coger muchos descubrimientos de gente muy brillante que habían tenido lugar en los últimos 40 años. Juntarlos con tecnologías ya existentes, como es una red peer-to-peer, o la criptografía que hemos visto, o los algoritmos sofisticados, mezclar un poquito de teoría de juegos y condensarlo todo de forma mágica en una cadena de bloques. De hecho, cuando se empezó a estudiar el Bitcoin al principio, su estructura, el comentario más generalizado era, joder, ¿y esto por qué no se le ha ocurrido a nadie antes? O sea, que no es que Satoshi inventara algo por sí mismo, sino que fue capaz de coger cosas muy interesantes de gente muy brillante y condensarla en una cadena de bloques. Y digo que aprende lecciones del pasado. Decía antes que el DigiCash de Chang fracasó por dos motivos. Primero, porque él apostó por las grandes multinacionales. Pensaban que iban a ser los grandes bancos o corporaciones que estarían interesadas en su moneda. Satoshi Nakamoto aprende y se basa fundamentalmente en la comunidad. Dice, vamos a hacernos grandes nosotros, primero, los de abajo, la comunidad, que cuando esto empiece a crecer ya tendrán interés las grandes multinacionales en nosotros. Y la segunda y más importante, porque el código de Chang no era software libre ni código abierto. Y entonces generaba muchas dudas, ¿no? Que tú tampoco vas a prestar tu dinero, vas a utilizar un dinero cuando no puedes leer todo el código y puede haber puertas traseras. Satoshi Nakamoto lo hizo. El código de Bitcoin es la licencia más libre que hay. Tú puedes copiarla, reproducirla, cambiarla, venderla si le haces algún pequeño cambio. Es decir, está al alcance de todo el mundo. Y eso nos da la oportunidad, primero, para estudiarla de arriba abajo y comprender cómo funciona, y segundo, para generar comunidad. Es decir, que mucha gente quiera apoyar estos proyectos que están surgiendo en el ámbito del software libre y el código abierto. Y este es, desde mi punto de vista, lo más importante que ha de tener una blockchain, y cómo funciona, y el equilibrio de las tres patas más importantes. Son los desarrolladores, esa gente de inmenso talento que está constantemente contribuyendo a desarrollar código y hacer el proyecto mucho mejor y más viable. Los mineros, que son los que aportan la capacidad de cómputo a toda la red de las blockchain. Bitcoin, por ejemplo, si tú sumas los 500 ordenadores más potentes del mundo, el de la NASA, el de la NSA y demás, no llegan ni al 10% de la capacidad de cómputo que tiene toda la red de Bitcoin descentralizada, ¿no? El dibujito que os ponía yo de los peces y el pez grande, ¿no? Y luego, fundamental, esa comunidad de usuarios, todos nosotros. Tú puedes tener un desarrollador fantástico, unos mineros maravillosos, pero si no tienes una comunidad de usuarios que apoyen el proyecto y que lo estén utilizando, al final no vas a ir a ningún lado. Y ese es el equilibrio que mantiene un poco la teoría del juego, los intereses de las tres partes, ¿no? La teoría de juegos te dice, básicamente, que tú estableces tu estrategia ya conociendo la estrategia de las otras dos personas, ¿no? En este caso. Y entonces siempre vas a optar por tu estrategia más óptima. Total, que no vas a tener ningún incentivo para cambiarla en un momento dado porque ya has establecido la estrategia más óptima. Y ese es el equilibrio. Y así es como surge Bitcoin. El 31 de octubre del 2008, en un foro, en Mets.com, lo has puesto ahí, un foro criptográfico, lanza su idea a la comunidad. Oye, se me ha ocurrido esto. Un sistema electrónico peer-to-peer, ¿no? Y el 12 de enero del 2009, en el bloque 170, Hal Finney, recordar que era el que propuso el hackeo al navegador Script, recibe la primera transacción, que era de los cyberpunks más famosos, que le hizo caso en un primer dado y que se interesó por la idea de Satoshi. Y esto es básicamente lo que pone. Este es otro de los textos que, si tenéis interés, es impepinable leer, los white papers de Satoshi Nakamoto, porque son 7 o 9 páginas en función de cómo lo leáis, pero está condensado un montón de conocimiento, desde economía, desde criptografía, sociología. Es decir, porque esto tiene muchas cosas importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablaba con mis amigos economistas hace años de estos, se repetía un mismo patrón, ¿no? Yo les decía, joder, que Bitcoin era algo nuevo, innovador, maravilloso. Y todos me hacían la misma pregunta, ¿pero esto de quién depende? Y entonces yo, con una sonrisa, les decía, eso es lo mejor de todo, de nadie, de todos, es descentralizado. Y me abordaban enseguida, pero no hay ningún banco central detrás que lo respalde. Y yo, no. Y entonces ya se bloqueaban. Decían, eso es una mierda, hombre. Entonces ya no podían concebir que existiera algo, una política monetaria, una moneda que no dependiera de un banco central, ¿no? Por eso os decía, y os ponía el ejemplo de Merkel, que a veces para acercarte a estas cosas es una ventaja no tener ningún conocimiento previo, porque no estás predispuesto en una opción u otra, sino que vas a verlo con los ojos más abiertos y con la mente más abierta. ¿Y quién es Bitcoin? ¿Quién es Bitcoin? ¿Quién es Satoshi?
Pues a día de hoy nadie lo sabe. Se puede una persona, puede ser un grupo de personas, y dicen que a lo mejor es un país, no tenemos ni idea. Pero él en 2011 ya borró su dirección de correo en Bitcoin.org y desaparece sin dar más explicaciones. Esa fecha coincide cuando Gavin Anderson era como el segundo al mando, que se fue a la FIA porque en la FIA le convocaron para que les explicara qué era eso de Bitcoin, ¿no? Y a Satoshi pues se le atribuye 1 millón de Bitcoins al día de hoy, porque claro, al principio era el único que minaba, era el único que debía pensar que esto era fascinante y tenía algún sentido, ¿no? Y también porque en la historia de Bernard von Nothaus, en 1998, él trató en un momento dado de hacer $1, viendo cómo a dónde iba respaldado en plata. Pero claro, acabó en la cárcel porque con esas cosas no puedes jugar con los estados, ¿no? Y luego una cosa que yo creo que de verdad, que somos unos privilegiados todos nosotros. Primero, porque somos, lo que pongo ahí, somos contemporáneos a todo esto. Es que no hace ni 10 años que ha surgido esta posibilidad. Y incluso si tenéis interés podéis ver aún en los foros donde escribía Satoshi algunos de los quotes que iba diciendo, ¿no? Y aquí selecciono algunos. Pues él decía, en 20 años seguro que el volumen de las transacciones es enorme o inexistente. Luego fijaros cómo se crea la comunidad. Pregunta por el logo. Oye, le ponemos 2 palitos arriba y 2 palitos abajo. Luego esta que yo creo que es muy significativa. Os decía antes que Bitcoin tenía un problema de escalabilidad, pero que todos éramos muy conscientes de eso. Pues ahí Satoshi en un momento dado dice, bueno, si ya tenemos un proyecto mínimo viable, vamos a lanzarlo. Y ya la comunidad, cuando seamos más, resolverán esos problemas, ¿no? ¿Cómo ha sido así posible? Es decir, lo que no podíamos tener era la moneda perfecta y estar nosotros 4 dentro de 25 años diciendo, ya la tenemos, ¿no? Es decir, porque además el conocimiento de la comunidad van a aportar muchas más cosas, ¿no? Y así es como han surgido muchas de las aplicaciones que han conseguido escalar el debate, solucionar el debate de la escalabilidad. Y luego esto es, en 2010, coincidía, hace un par de meses o 3, Julian Assange mandó un tuit muy gracioso, le daba las gracias al Departamento de Estado de Estados Unidos porque en un momento dado, cuando hizo las filtraciones en Wikileaks, le cortaron todo tipo de financiación, le cortaron Visa, Mastercard, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se suscitó la posibilidad de hacerles llegar donaciones a través de Bitcoin. Por eso ahí yo creo que la FIA llamó a Gavin Anderson y dijera, oye, ¿qué es esto de Bitcoin que no lo podemos controlar nosotros? Pues es en el tuit muy gracioso, daba las gracias porque por $1 que le hubieras mandado en su momento, hoy él tendría $5.000, ¿no? O sea que las donaciones que recibió, pues le fue bastante bien. Y aquí es donde empieza. O sea, el 3 de enero del 2009 surge el bloque Génesis de Bitcoin. Y lo hace Satoshi poniendo el titular de la revista The Times de aquel momento. Que ahora, bueno, esto es ya es pieza de coleccionista, esta edición de The Times. Y lo pone el título por 2 motivos. Primero, para hacer ver que ese era el bloque Génesis, que antes no había nada, que no había un bloque anterior. Y luego también con ese sentimiento cyberpunk, ¿no? Aquí hace referencia, acordaros de la crisis de 2008-2009, y que venía a insinuar que el ministro de Hacienda británico iba a hacer un segundo rescate a los bancos, ¿no? Y era muy del movimiento de los cyberpunks, ¿no? Hacer ese dinero soberano por encima de los bancos, ¿no? O sea que con esa doble intención lo puso. Y si vamos un poco cuáles eran las motivaciones de los cyberpunks, ¿no? De conseguir un dinero y los experimentos que se hicieron antes, pues vemos que si comparamos lo que suelen ser las características del dinero, ¿no? Desde el oro al euro actual que tenemos, como Bitcoin sí que las ha ido optimizando, utilizando la tecnología, ¿no? Si nos vamos, imaginaros, en tiempos del Pony Express seguían pagándose con euros en papel, y sí que es verdad que aunque el dinero evoluciona, tenemos tarjetas o tarjetas de crédito, el transporte ha evolucionado y ya no tenemos Pony Express sino aviones en reacción, ¿no? O sea que el dinero en sí mismo no ha dado ese salto tecnológico hasta ahora, ¿no? Hasta la aparición de Bitcoin, que si vemos todas sus características, pues las ha optimizado extraordinariamente, incluso incorporando algunas nuevas, como es lo que comentaba Greg en su introducción, la posibilidad de programarlo, de hacer contratos inteligentes sobre una blockchain. Y esta es otra cosa que es fundamental para que entendáis, ¿no? Entendáis también una cosa muy importante desde mi punto de vista. La disputa que ahora se está dando, comenzó sobre todo en 2014-2015, entre las blockchains públicas y las blockchains privadas. Mira, al principio Bitcoin a mí me hace mucha gracia porque se le atribuye a Gandhi, eso de primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te combaten y por último ganan, ¿no? Al principio Bitcoin nadie lo conocía, luego era un poco, se reían, 4 frikis o esto tal,
luego te combaten, ¿no? Y una de las apuestas más importantes para combatirlo ha sido, desde mi punto de vista, cuando se surgió la posibilidad de decir, oye, Bitcoin, vale, no nos gusta, no sirve para nada, pero sí que reconocemos que la tecnología subyacente, esa cadena de bloques, es maravillosa. Pero es maravillosa para hacer blockchains privadas. ¿Qué es una blockchain privada y una blockchain pública? ¿Cuáles son las diferencias? En una pública, como es Bitcoin o Ethereum, cualquiera de nosotros puede participar, cualquiera de nosotros puede ver los registros. En las blockchains privadas, que están sobre todo fomentadas por los bancos, que están haciendo corporaciones y consorcios para analizar esta tecnología, pues tú no puedes participar si no estás invitado, tú no puedes ver las transacciones. Es decir, es una misma tecnología a la que se le están buscando distintas utilidades. Y ahora, después de esta introducción, muy rápido, de forma visual, para que entendáis un poco cómo funciona una cadena de bloques, ¿no? ¿Qué necesitamos? Un nodo, que es un ordenador, o un protocolo estándar, una red de pares entre peer, y lo comentaba antes Gaby, ¿no? Un sistema distribuido, descentralizado. Pues imaginaros que entre todos nosotros vamos a formar una blockchain y que todos nosotros somos nodos, ¿vale? Todos estamos conectados en una red peer-to-peer y en un sistema descentralizado. De forma que, si fuera un sistema centralizado, a lo mejor soy yo el nodo madre y os mando la información. Total, que si a mí me hackean o yo contamino la información, la vais a tener todos. Pero aquí estamos en un sistema descentralizado y en una red de pares peer-to-peer. Y vamos a poner un protocolo sencillo. Esto es mucho más sofisticado, pero me interesa que veáis conceptualmente cómo funciona. Y que sea un protocolo de 1 más 1, o sea, de sumas y restas del 1 al 9. Borja, si yo te pregunto, todos nosotros somos nodos y almacenamos esa cadena de bloques, ¿eh? Todos tenemos la misma y es actualizada. Entonces, cada 10 minutos se nos presenta un nuevo bloque y lo tenemos que incorporar a la cadena, siempre que cumpla con el protocolo. Y este es el de suma y resta. Yo te paso a ti un bloque que, siguiendo el protocolo, te digo que 1 más 1 es 2. ¿Tú lo aceptas? La aceptas, la incorporas, como todos nosotros. A ver, es un poco mío, tío. Como Miguel, 3 más 2 es igual a 5. ¿Lo aceptas? Lo aceptamos porque tenemos ese protocolo. Y Alberto, vale, 2 más 1 es igual a 8. ¿Tú lo aceptarías? ¿No? Claro, te lo agradezco, joder, porque el otro día en una charla alguien me dijo que sí y digo, joder, ¿y ahora qué hago? Y tal, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que si tú lo hubieras dicho que sí, que lo aceptas, el resto lo hubiéramos aceptado, 1 más 2 es igual a 8. Ninguno. Nuestros nodos no hubiéramos aceptado eso porque va en contra del protocolo, ¿no? Entonces eso es, de forma muy visual, un poco como funciona. Y desde luego es más sofisticado que 1 más 1.